Hola, ¿qué tal? Al repartir una herencia, mientras más personas hay como herederos, mayores problemas surgen a la hora de hacer el reparto. Si este es tu caso, hoy voy a hablarte de cómo puedes hacer un reparto de una herencia de la forma más cómoda posible y evitando problemas entre los herederos. Como te decía, en el reparto de la herencia influyen muchos factores. En primer lugar están todas las personas que intervienen y entre todas ellas se tiene que llegar a un acuerdo, porque en caso de que no se llegue a un acuerdo en cuanto al plazo y en cuanto a la adjudicación de los bienes, pues surgen las discrepancias, las diferencias, y eso hace que se dilate en el tiempo, incluso que en ocasiones pues, se pase de la fecha establecida como límite para la adjudicación de la herencia sin tener problemas con la administración. Una de las circunstancias que más se da es que alguno de los herederos pues no quiere aceptar, no quiere firmar y aceptar la herencia. Pero entonces existen unos mecanismos, que es a través de un requerimiento notarial, con el que, en cierto modo, en caso de no oponerse, pues se entiende que está aceptando la herencia. Aquí hay disparidad de casos que se pueden dar diferentes. Pero debemos de tener en cuenta que la amplia jurisprudencia que existe en la legislación española prácticamente los contempla casi todos, por lo que al final, sí o sí, se termina llegando a acuerdos entre las partes, bien sea de forma amistosa o bien se terminan los juzgados en los tribunales, pero se llega a la adjudicación de la herencia. Entonces, a la pregunta de si se puede repartir una herencia si no todos están de acuerdo, la respuesta es sí, aunque como te digo, no es fácil ni es rápido, y mi recomendación es siempre que se intente llegar a un acuerdo amistoso para evitar problemas, agilizar el proceso, que se resuelva cuanto antes y desde el punto de vista económico pues ahorrar costes también. Existen principalmente tres formas de aceptación de la herencia. Puede ser la tácita, la expresa y a beneficio de inventario. La expresa es, bueno, pues cuando las partes, su voluntad es aceptarla y se firma y se acepta esa herencia. Luego, a beneficio de inventario es cuando, en caso de que el activo de la herencia, o sea, los bienes y derechos, sean superiores a las deudas o obligaciones, pues entonces sí que se adquiere, se acepta la herencia, pero a ese beneficio, es decir, que si el saldo de lo que se va a recibir menos las deudas que hay es positivo, se acepta la herencia, o se restan las deudas y se acepta la diferencia, y en caso de que sea el saldo negativo, no se acepta, ¿vale? Y luego está la tácita, que la tácita es la que se presume que uno está disfrutando de esa herencia porque está haciendo uso de una parte de ella. Es decir, por ejemplo, supongamos que uno disfruta de un inmueble que corresponde adjudicarlo en herencia, pues aunque no haya firmado la aceptación de la herencia, como está haciendo uso de ese inmueble, se entiende que tácitamente ha aceptado esa herencia. Las situaciones que se pueden dar, como te decía, son infinitas, porque desde alguien que ocupe una de las viviendas y no quiera aceptar la herencia, desde que existan diferencias en cuanto a la adjudicación de unos bienes u otros, por lo que te decía que esto se puede alargar mucho. Entonces, lo que siempre hay que tener en cuenta es que el plazo para adjudicación de una herencia es de 6 meses desde la fecha del fallecimiento del causante, de la persona que ha dejado los bienes. Entonces, este plazo es el plazo para liquidar los impuestos, principalmente. Otra cosa es que la adjudicación se podría hacer después, pero sí que Hacienda nos obliga a que en un plazo máximo de 6 meses liquiden los herederos los impuestos. Aunque también he de decirte que también la ley establece que se puede solicitar una prórroga de otros 6 meses, porque a veces hay situaciones que si no en 6 meses, pues en 7, 8, 9, 10 meses se pueden solucionar, pero esa solicitud de aplazamiento de esos 6 meses a otros 6 más se debe de solicitar dentro de los 5 primeros meses después del fallecimiento. Entonces, esta es una situación que se debe de tener en cuenta, pero lo que sí que es importante es que se tienen que liquidar los impuestos, o bien dentro de los 6 o de los 12 meses, porque si no se liquidan dentro de los plazos establecidos por la ley, bueno, pues esto va a generar muchos más problemas, va a generar intereses, recargos, sanciones, incluso puede intervenir la herencia también la administración. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Como te decía,
en la mayoría de ocasiones, si hay acuerdo, pues se acepta la herencia, pero luego surgen los problemas a la hora del reparto. Cuando hay un único heredero, el heredero universal, aquí no hay problemas en el reparto. Pero si hay varios herederos y no están de acuerdo a la hora de hacer ese reparto, o el reparto es un único bien y no se puede dividir, pues en muchas ocasiones se termina por la vía judicial, ¿vale? Es lo que se conoce como la partición judicial. Y el problema de esta partición judicial es que en ocasiones, incluso cuando se trata de un único bien, pues esto genera más gastos, judiciales, gastos a la hora del reparto, y luego normalmente, como todos sabemos, en las subastas judiciales de los bienes, pues normalmente se pagan valores inferiores a los del precio de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de repartir entre todos los herederos, el reparto va a ser inferior que si se hubiese llegado a un acuerdo y lo hubiesen pues vendido ellos para obtener liquidez y poder repartirla entre todos ellos. Por lo que lo mejor, la recomendación es intentar llegar a un acuerdo, intentar, si hay un único bien o los bienes no se pueden repartir, pues compensar entre las partes o intentar venderlo para después hacer el reparto del dinero entre todos ellos, porque si se termina al final por la vía judicial, pues posiblemente se generen más gastos y el reparto sea inferior. Y tal vez te preguntes, no sé si será tu caso, si uno de los herederos no comparece, si puede o no aceptar. Entonces aquí pueden darse dos situaciones, o que acepte a través de otro con un poder, o que otro sin poder acepte y la situación será diferente. Si acepta a través de otro porque tiene un poder, pues será suficiente y la aceptación será válida, ¿vale? El que está ausente pues da un poder que bien puede ser a otro de los herederos o a un tercero y este firma aceptando la herencia en su nombre. Y en caso de que el poder sea verbal, que haya un tercero que diga, no, es que me ha dicho que yo puedo aceptar la herencia en su nombre, puedo firmar la aceptación. Esta aceptación no será válida en tanto la persona que no ha estado presente vaya al notario y haga lo que se conoce la ratificación, que es que firme dando su conformidad a que sí, que acepta la herencia en las condiciones que se firmaron en su día, ¿vale? Entonces, como ves, no es imprescindible que la persona que va a aceptar una herencia el día de la aceptación esté presente, pero sí que tiene que haber unos poderes como que le autoriza a un tercero a esa aceptación, ¿vale? Y tal vez otro de los problemas que surgen también a la hora de la adjudicación de la herencia es ver cómo se reparten los gastos. Pues que en ocasiones, dado que los bienes, los inmuebles principalmente, pues son de distintas fechas de adquisición, se han generado diferentes costes en el ayuntamiento, de las plusvalías y demás, pues ¿qué pasa? Que algunas se gravan más que otras. Entonces, esta es otra situación que también se debe de analizar previamente con detenimiento, evaluar todos los costes para que a la hora de hacer el reparto entre todos los herederos sea lo más equitativo posible, que ya no es el importe del activo que va a recibir cada uno de ellos, de los bienes que van a recibir, sino los gastos que van a tener que acometer, que hacer frente cada uno de ellos en función del total del caudal hereditario, ¿no? Entonces es muy importante también pues, tener en cuenta esto. Bueno, pues como habrás visto, se puede repartir una herencia sin que estén todos los herederos de acuerdo, pero con los matices que te he comentado anteriormente. Entonces, mi recomendación es que, bueno, si tu caso tiene cierta complejidad, pues que contactes con unos abogados porque a la larga te puedes ahorrar costes, como te decía, tanto costes en gestión, costes en la tramitación y evitar sobre todo pues entrar en procedimientos judiciales que te pueden perjudicar tanto por los costes que van a conllevar como a la hora de una posible pues, subasta de alguno de los bienes, pues la pérdida de valor, de liquidez para poder repartir entre todos los herederos. Nada, si necesitas algo, pues ya sabes dónde estamos.